Entonces seguimos con el tema de programas sociales. Ahora, ¿verdad? Bueno, ya habíamos hablado sobre la importancia de los efectos en el mercado laboral y estamos hablando sobre los efectos en la educación. También hay que evaluar si los programas sociales tienen efectos sobre la educación. Esto es de los primeros artículos que salieron, que eran una evaluación de impacto sobre de un programa social. Aquí Mata y Hernández lo que estudian es el efecto de Avancemos sobre la deserción. Aquí ellas aprovecharon que, yo no sé si ustedes saben, pero el INEC, las encuestas de hogares, me imagino que sí han oído de las encuestas de hogares del INEC, ¿verdad? Que la sacan, que acaba de salir con los datos de pobreza, ¿verdad? Esas encuestas de hogares son cortes transversales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era un corte transversal? Versus una serie de tiempo o un panel. No, profe. ¿Recuerdan o no? No, profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí, digamos, un corte transversal es cuando se toma la, digamos, como una foto, ¿verdad? Se ve la situación en un momento en el tiempo y lo que hacen es que van a diferentes hogares y les preguntan cuál es la situación, ¿verdad? Una serie de tiempo es cuando seguimos en el tiempo una variable, un conjunto de variables para una observación, como por ejemplo el PIB, la tasa de interés o el gasto del gobierno para Costa Rica desde 1970 hasta el 2020. Esos son series de tiempo, ¿verdad? Y hay una mezcla que son cortes transversales con series de tiempo, que es que para cada observación, tenemos varias observaciones, pero para cada observación se la ve a través del tiempo. Eso se llaman datos de panel. La encuesta de hogares formalmente es un corte transversal, pero el INEC lo que hace es lo siguiente, hace una reposición de la muestra. Entonces, si a alguno de ustedes les toca participar algún día en la encuesta de hogares, el INEC va a visitarlo 3 veces en 3 años diferentes. Entonces se genera información de ese hogar por 3 años, ¿verdad? Y al cuarto año lo cambian, ¿verdad? Entonces, para interpretar, lo utilizan como un corte transversal, pero Mata y Hernández lograron conseguir esa información, ¿verdad? De seguimiento de esos 3 años. Entonces pudieron hacer un análisis de diferencias e indiferencias. Encontraron gente que en el primer periodo no tenía Avancemos y después en el segundo periodo algunos tenían Avancemos y otros no. Entonces lo que vieron fueron los cambios, ¿verdad? Entre el grupo que obtuvo Avancemos y el grupo que no obtuvo Avancemos. Y vieron cuál era el efecto sobre la deserción y lo que encontraron que es que el grupo que tenía Avancemos, la tasa de deserción era menor, como un 14, ven aquí, entonces esto es como que era como un 14, a ver, como estaban como en un 14, 15, entre un 14 y un 15% los efectos, ¿verdad? Y eso se hizo, digamos, creo que utilizaron eh, ahí, utilizaron diferentes versiones de pobreza, porque lo que querían hacer es, además de hacer este análisis de diferencias, que lo vimos en herramientas empíricas, también hicieron propensity score matching, que es el pareo, que les conté al principio. Entonces encontraron, buscaron un hogar que no tenía Avancemos todavía, pero lo iba a tener, y buscaron un hogar muy parecido que no tenía Avancemos y que tampoco lo iba a tener. Hicieron las comparaciones así.
Entonces los dos grupos eran muy similares. Y encontraron esos efectos que es como de un 15%, que son bastante altos, ¿verdad? Que es que evitan la deserción en un año como del 15% de las personas que reciben Avancemos. O sea que si de 100 muchachos que reciben Avancemos no hubieran recibido Avancemos, 15 de ellos hubieran desertado. Y es bastante porque, digamos, si tomamos en cuenta que esa tasa puede, digamos, que esa tasa puede ocurrir cada año, entonces se puede acumular, ¿verdad? Entonces los efectos son súper grandes. Pero no hay efectos más grandes que estos, que es el efecto sobre la reinserción, ¿verdad? Eso dice que, digamos, aquí estamos hablando del 85% que están, digamos, el número más bajo es aquí, 77, ¿verdad? Entonces podríamos pensar como que entre un 77 y un 80, este es el número más alto, y un 89% de efectos sobre la reinserción escolar. Aquí es que, digamos, de los que no estaban en el colegio, ¿verdad? ¿Cuántos entraron al colegio gracias a Avancemos? Y el resultado es que si le hubieran quitado Avancemos a esos que no estaban en el colegio y les dieron Avancemos, un 88% de esos no hubieran vuelto al colegio. O sea, de 100, 88 no hubieran vuelto al colegio. Y eso es un efecto grandísimo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, los programas sociales tienen esta característica de un poco que hay que saber la parte de la focalización en los programas sociales es clave. Entonces, ¿quiénes creen que son, o sea, es, digamos, evitar la deserción, ¿verdad? Es, desde un punto de, digamos, es muchísimo más complicado para un programa social porque la mayoría de personas no, porque el porcentaje de deserción es relativamente bajo. Entonces, para que el programa haga diferencia, tienen que encontrar a esas personas, ¿verdad? Que se van a reinsertar, ¿verdad? Entonces, la idea de los programas sociales es que afecten a las personas, digamos, cada programa social, lo voy a poner de esta forma, los programas sociales tienen diferentes efectos en diferentes personas. Entonces, lo ideal es que los programas sociales afecten primero a esas personas en los que iban a tener muchos efectos. ¿Cómo podemos pensar en qué personas tienen muchos efectos? Bueno, hay algunos criterios, ¿verdad? Y tienen que pensarlo para cada programa social. Pero, por ejemplo, si nos enfocamos con algún criterio sobre los estudiantes que tienen más probabilidad de desertar, entonces el efecto va a ser mucho más grande, porque entonces nos vamos y les ponemos a ellos este acondicionamiento de que les damos plata, les damos recursos, pero no pueden salirse del colegio. El contrafactual habría sido que se salen del colegio, entonces el efecto crece. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? A la hora de identificar quiénes van a desertar, es mucho más complicado, pero a la hora, digamos, de hacer la reinserción, es muchísimo más fácil, porque, digamos, de todos estos muchachos con Avancemos de fijo tienen que reinsertarse, ¿verdad? Pero hay muy pocos que se reinsertan de todas formas al colegio. Ya una vez que se salen, cuesta mucho que regresen. Entonces, si se les da ayuda a a estas personas que están afuera del colegio, el efecto va a ser mucho más grande, porque el contrafactual sería que que no va a haber ningún efecto. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok. Entonces, por eso es que, digamos, aquí, aunque el único comentario aquí, yo era lector de esta tesis, ¿verdad? Y les pedí que hicieran este análisis porque me parecía súper importante y que lo mostraran. Pero y el número de observaciones es bajo. Entonces, esto es una cosa muy interesante para hacer. Aquí, en cambio, el número de observaciones es bastante alto para la parte de deserción. Las observaciones son bastante altas,
pero para la parte de reinserción, las observaciones son bajas, pero genera estos impactos que son súper fuertes. Un poco les voy a contar la historia de Brasil. En Brasil lo que hacían era, para ofrecer este tipo de programa de Avancemos, es el instituto que se dedicaba a hacer esto, iba a las calles a buscar a los niños que estuvieran trabajando y les decían, hey, ¿dónde viven? Vamos a hablar con sus papás. Y llegaban donde los papás y les decían, hey, les vamos a dar recursos para que mantengan a su hijo en la educación formal. Y ese programa tuvo efectos grandísimos. ¿Por qué? Porque lograron encontrar a las personas a las que iba a hacer mucha diferencia tener el programa. Entonces el contrafactual hubiera sido muchísimo más, digamos, es muchísimo, muy diferente a lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces ahí es donde se genera el efecto grande. Entonces la parte de focalización y las estrategias que se utilizan para encontrar a quienes les va a hacer más diferencia el programa social es clave, ¿verdad? Que está un poco relacionado a lo que hablamos al puro principio en forma teórica, ¿verdad? Aquí ya lo estamos viendo en forma empírica y estamos viendo qué características tienen que tener las personas para que tenga un gran efecto el programa y puedan educarse. Estos efectos de educación son de largo plazo, ¿verdad? Si logramos generar un par de años de educación más a una persona que iba a salirse en 10º, terminó el colegio y con eso ya puede acceder a otro tipo de trabajo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, estos efectos en educación son claves. Y después también hay una cosa interesante que ligada al ejemplo de Brasil, es el efecto que tuvo Avancemos sobre el trabajo infantil aquí en Costa Rica. Bueno, el trabajo infantil es genera muchos problemas en el desarrollo de los niños, ¿verdad? Además de que obviamente los aleja del proceso de educación formal, pero tiene demandas físicas y mentales que afectan el desarrollo normal del niño. Entonces, y de la niña. Entonces, que Avancemos haya tenido efectos reduciendo el trabajo infantil es realmente positivo, ¿verdad? Entonces ahí ven el gráfico de cómo ha evolucionado el trabajo infantil. El trabajo infantil va entre los 12 y los 17 años de edad, entre el 2002 y el 2009, y se ve una reducción, ¿verdad? A partir de eso yo puedo decir, a partir de ese gráfico podría decir que Avancemos logró una reducción. Por supuesto. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, o sea, a la luz del gráfico se evidencia que hay un decrecimiento a partir de la implementación del programa. Y si yo lo tuviera que analizar como a nivel más cualitativo, genera más incentivos el encontrarse estudiando debido a la remuneración económica adicional que va a recibir la persona. Sí, sí, parece. ¿Alguien tiene una opinión diferente a...? Sí. Yo quisiera saber si usted de casualidad sabe qué pasó en el 2004 para que la cantidad de población subiera. No, no sé. Es una buena pregunta. Pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, como que cambió la tendencia, subió y volvió a bajar. ¿Y cuál es tu punto? No, es nada más como esa duda, porque digamos, ahí en el 2012 que más bien va bajando del 2002 al 2004 y después vuelve a subir. Entonces si va bajando podría ser que esa era la tendencia, que algo pasó en el 2004 que hizo subir y después siguió la tendencia, o sea que esa tendencia tal vez hubiera seguido inclusive si no hay Avancemos. Esa es mi interpretación de lo que dijo Daniel. ¿O no? Sí, era más que todo como esa duda de por qué. Es válida, ¿verdad? Entonces, digamos, hay que ver, aquí la pregunta es,
digamos, el contrafactual. Parece, ¿verdad? Pero la pregunta que tenemos que hacer es qué hubiera pasado si no hay avancemos. Nos hubiéramos ido para acá o habría sido para acá sin avancemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Un poco como el gráfico que dibuja Duflo en su presentación, ¿verdad? Tenemos que tratar de identificar cuál es el contrafactor. Entonces, lo que hacen, les enseño la ecuación, ¿verdad? Digamos, estos son los individuos que tienen avancemos y entonces el efecto está definido por beta 2. Se controlan por diferentes años, ¿verdad? Porque como vimos, hay años donde hay, como en el 2004, efectos que tienen que ver seguramente con otras cosas, ¿verdad? Entonces, no queremos que eso afecte el beta 2, entonces controlamos por año. Controlamos por otro montón de características, ¿verdad? Del hogar, utilizando las variables de CIPO, de la pobreza, igual que habían hecho Mata y Hernández en su estudio sobre educación. Y ojo, esto es una cosa que yo les quería conversar, que se llaman cortes generacionales, que esto es, LAN no tenía las diferencias y diferencias que tenían Mata y Hernández, a pesar de que estaban usando las encuestas de hogares, porque a veces el INEC se las da y a veces no da. Y, sí. Perdón por interrumpir. Está bien. Ahí metió esos 4 dummies. ¿Por qué? Digamos, porque según yo, esos dummies es para ver cambios estructurales, pero no entiendo por qué metió una... o sea, ¿por qué metió 2005, 2007, 2008 o 2009? Sí, ¿qué significa? O sea, vamos a ver, ¿qué es? Vamos a ver. Un poquito nada más para limpiar la anotación y los conceptos. Cambios estructurales es como cuando cambian los betas, ¿verdad? Entonces eso es un poquito diferente a lo que se está haciendo aquí. Entonces, aquí lo que se hace es que pueden haber, cuando pones las dummies de los años, lo que estás haciendo realmente es tratando de capturar cosas que pasaron a nivel macro, ¿verdad? Que afectaron a todos los individuos para que no afecte la estimación del beta 2, que es mi coeficiente de interés, ¿verdad? Entonces, si yo hago eso, si yo meto esa dummy, entonces si algo pasó en el país, que hubo una crisis y afectó a todo el mundo, entonces ese beta de ese año, ¿verdad? Va a capturar el efecto de la crisis que hizo que aumentara el trabajo infantil. O ese efecto en el 2004 del que estaba hablando Daniel. Ok, sí, es que me queda la duda porque, digamos, en macroeconometría estuvimos viendo cambios estructurales donde poníamos dummies, ¿verdad? Y veíamos, por ejemplo, con la prueba de Sibota y Andrews o la de Perron y veíamos a ver si había como cambios estructurales en el tiempo. Entonces, por eso es que me surgió la duda. Sí. Está bien, es válido, pero es diferente, pero sí entendiste por qué era diferente, ¿verdad? Sí, es para aislar el efecto sobre beta 2. Ajá, exactamente. Y un poco los cambios estructurales también son interesantes, pero ahí es sobre todo para ver si por ejemplo, si estoy pensando ahí es como, no sé, el efecto de la inversión en el crecimiento. Y yo creo que después de que entró Intel ya las cosas cambiaron. Entonces, a la variable de Intel le meto la interacción por años para ver si el efecto cambió después de los años. Un poco va en ese lado, ¿verdad? Como que los efectos van cambiando. Profe, una pregunta, perdón. ¿Verdad que es una pregunta tonta? ¿Verdad que este modelo que se va a estimar entonces sería como un modelo de regresión no lineal, correcto? No, es lineal. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que no es lineal? Porque estamos tomando la variable dependiente como dos valores, 0 o 1. Entonces... ¿Por qué es trabajar o no trabajar? Ok, súper, excelente pregunta. Entonces,
Esto es un poquito de econometría, pero es súper interesante, así que voy a hacer el paréntesis para responder. Hay un modelo que se llama modelo de probabilidad lineal, ¿verdad? Que pones 1 y 0 y ya, ¿verdad? Y están los... ¿Ah? Sí, es porque vemos como la probabilidad, es por eso, ¿verdad? Sí, pero digamos, puedes utilizar los dos modelos. Puedes utilizar un modelo lineal y ese se llama modelo de probabilidad lineal, o puedes utilizar un Probit o un Logit, ¿verdad? Y si utilizas el Probit o el Logit, ahí sí es un modelo no lineal, ¿verdad? De probabilidad para asegurarte que que las predicciones estén entre 0 y 1. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nosotros, ¿qué es lo más importante de la estimación de este modelo para nosotros? Que el beta 2 no esté sesgado, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se dividen los econometristas, ¿verdad? Y entonces unos dicen que, incluida Duflo, ¿verdad? Que los modelos los modelos lineales tienen una forma muy clara el supuesto de identificación está muy claro. En cambio, en los modelos lineales no necesariamente, porque ahí casi que tienes, o sea, tienes que poner un montón de estructura, ¿verdad? Sobre cómo se comportan no solo las variables, o sea, terminas asumiendo, no es que no asumes que es no lineal, sino que es no lineal de una forma muy específica, que es la función del Probit o la función del Logit, ¿verdad? Y eso hace también que tengas que asumir una estructura muy específica sobre los errores, que es la información que no entra, ¿verdad? Y entonces, digamos, hay personas que defienden a ultranza los modelos Probit y Logit, y hay personas como Duflo y como Banerjee que dicen no, o sea, lo importante es identificar bien el beta 2 y ahí es donde yo tengo muy claro, o la teoría está muy clara sobre cómo, digamos, cuál es el supuesto de identificación, y entonces es mejor hacer un modelo Probit lineal. Entonces, una vez cuando mi artículo, mi primer capítulo de tesis, cuando lo publiqué, la editora del journal era Duflo y me lo revisó. Y yo tenía un montón de Probits y Logits y me dijo, no, quite todo eso y haga las cosas lineales porque yo eso es lo que creo, ¿verdad? Y entonces hice eso, cambié todo y después ya me lo aceptaron y me lo publicaron, pero es un poco, es una posición, ¿verdad? Sí, Sí. y una pregunta, no, en esos modelos lineales tal vez a veces uno, o sea, yo me imagino que normalmente es porque utilizamos los no lineales por el hecho de la heterocedasticidad para querer corregir eso. Ajá, exactamente, esa es básicamente, eso era lo siguiente que iba a decir, es por la heterocedasticidad, pero, bueno, o sea, heterocedasticidad no es, si tienes el problema de heterocedasticidad, no significa que el beta 2 esté sesgado. Entiendo. ¿Verdad? Entonces, bueno, no importa tener un poquito de heterocedasticidad, ahí se puede corregir los errores, ¿verdad? De alguna forma para asegurarnos, pero si pierdo es mejor, y ese es el argumento que tienen ellos, esa corriente, que es mejor asegurarse que el beta 2 no esté sesgado, ¿verdad? Profe. Sí. Perdón, otra pregunta. Dale. Estamos metiendo, o sea, estoy viendo que estamos poniendo como una gran cantidad de parámetros realmente. Entonces, mi pregunta es, o sea, digamos, como estamos metiendo muchas cantidades de parámetros, estamos ajustando mejor el modelo, pero a la vez estamos perdiendo como capacidad predictiva, ¿correcto? Sí, no, veas que no sé la relación, eso sí, digamos, cuando aumentas, lo que pasa cuando metes más variables es que pierdes grados de libertad, y cuando pierdes grados de libertad, aumenta la incertidumbre sobre tus estimaciones, ¿verdad? Y eso se ve a través de los errores de estándar, ¿verdad? Ese es el problema de poner muchos parámetros. Este modelo
como son tantas observaciones, son todas las encuestas de hogares desde 2005 al 2009. Entonces son, no sé, 20,000, 30,000 observaciones. Entonces un parámetro más no le quita grado, o sea, casi no tiene ningún efecto. Ok, gracias. Ok. Ya para terminar la especificación, y no, súper las preguntas, gracias. Esto es una cosa de econometría que no sé si la ven, que me parece que es importante que la sepan, ¿verdad? Que es que a veces, digamos, en lugar de poner, digamos, cuando uno no tiene un panel, ¿verdad? Cuando no tiene información de una persona que se le sigue en el tiempo y tenemos varias observaciones de personas que se le siguen en el tiempo, ¿verdad? Una forma de resolver ese problema es agrupar a las personas. Y eso es lo que se hace esto se hace a través de, se puede hacer a través de dummies de generaciones y según sexo y según zona. Entonces, por ejemplo, hay una dummy, ¿verdad? Que es para todas las personas que nacieron en tal año, ¿verdad? En el año, digamos, 1990, ¿verdad? Entonces, todas esas personas, si son mujeres y si son de la área rural, tienen una dummy, ¿verdad? Y entonces eso va a asegurar va a hacer que controles por toda la tendencia que tiene ese grupo. No tenés, o sea, lo ideal sería tener un panel donde tenés la información de cada una de esas mujeres ¿verdad? O de esos hombres o de esos jóvenes, ¿verdad? Pero como no tenés eso, una alternativa es utilizar el año en que nacieron para darle seguimiento. Muchas de esas se repiten, ¿verdad? Porque, digamos, si yo tengo un joven o una joven que nació en el 90 y me sale en el 2005, ¿verdad? En el 2006 también me va a salir y va a tener el 1 también. Entonces yo voy en esa DOMI va a tener el 1. Entonces voy a darle seguimiento parcialmente para esta base de datos. Y eso es una alternativa bastante interesante cuando tenés varios cortes transversales, pero no son panes, ¿verdad? Como era el caso para este estudio. Y te permite controlar por factores no observables o diferencias, ¿verdad? No observables entre esos grupos de personas, ¿verdad? Puede ser que avancemos, recayó un montón sobre las mujeres de zonas rurales que nacieron en el 95, ¿verdad? Entonces te genera el sesgo, pero una vez que controlas por este factor, entonces ya eso no te va a afectar el beta 2. Entonces eso es una muy buena estrategia para obtener un beta 2 insesgado. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los resultados del beta 2? ¿Cuál fue el beta 2? Bueno, que el trabajo infantil redujo significativamente que avancemos redujo significativamente el trabajo infantil, y a pesar, también utilizaron pareo, utilizaron un montón de variables de control, ¿verdad? Aquí se ven, aquí con toda la muestra, aquí solo con el pareo, y los resultados son muy parecidos, rondan como una reducción en un efecto en la probabilidad de participar en el mercado laboral de 10 puntos porcentuales, que es bastante porque se acuerdan más o menos por dónde íbamos, ven, en 18, entonces 10 puntos porcentuales de este 18 es bastante. Pero la cosa es que los efectos también pueden variar, como hemos venido viéndolos, ¿verdad? Y como les había contado antes cuando hicimos las diferencias entre deserción y reinserción, porque son jóvenes diferentes, entonces los efectos eran diferentes. Entonces aquí podemos ver que los efectos sobre los hombres son muchísimo más grandes que los efectos sobre las mujeres, ¿verdad? Y eso aquí es una de las limitaciones del trabajo porque
este trabajo estaba enfocado en trabajo formal, en trabajo fuera del hogar, ¿verdad? Y eso tiene mucho efecto sobre los hombres y no tanto sobre las mujeres, porque digamos, a los hombres los tienden a empujarlos a empujarlos a trabajar desde muy jóvenes. Entonces, que estén en Avancemos en ciertas zonas, ¿verdad? Que estén en Avancemos evitaba en forma muchísimo más grande ese efecto. Y ustedes ven, digamos, entre más pequeños son, más jóvenes son a los 13 años, de casi nadie va a trabajar a los 13 años, entonces el efecto no es diferente de cero, ¿verdad? Pero ya cuando cumplen 14 años ya empieza a hacerse significativo y el efecto más grande es cuando llega a los 16, 17 años, ¿verdad? Y eso se debe sobre todo por el efecto que tiene sobre los hombres. El efecto sobre las mujeres es muy reducido, casi no es significativo. Tiene el mismo signo, o sea, hay una reducción en el trabajo afuera de la casa, pero el efecto casi no se ve porque las mujeres de esa edad casi no trabajan. Sí hay, pero casi no, pero el porcentaje es muy bajo, entonces el efecto que tiene es muy bajo. Eso ahora no significa que pueda ser que debido a Avancemos, las labores que les piden a las mujeres adentro de la casa se hayan reducido, ¿verdad? Lamentablemente no habían datos para observar eso dentro de la encuesta de hogares, porque no se sabe si se les estaba pidiendo menos trabajo en el hogar para que puedan estudiar más. Probablemente sí, probablemente no, quién sabe, pero bueno, era una cosa que les quería comentar. Bueno, uno eso, que que no se ve efecto sobre las mujeres, solo sobre los hombres. Y otra cosa, que los efectos van cambiando con la edad. Y después, ya para ver la pregunta inicial, ¿verdad? De cuál es el efecto si realmente, cuál fue el papel de Avancemos sobre esa reducción que vimos en el trabajo infantil. Y aquí lo podemos ver. Ojo lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos para los 12 años, ahí va cambiando, ¿verdad? Tenemos diferentes números entre 12 y 17 años. La cobertura de Avancemos para 12 años es del 6%, o sea, 6% de los niños y de las niñas de 12 años recibía Avancemos. El efecto sobre esas personas de 12 años es de menos 0.98, ¿verdad? Si yo multiplico la cobertura, ¿verdad? por el efecto, me da una reducción de menos 0.12% de todas las personas que tenían 12 años, ¿verdad? Ese fue el efecto sobre esas personas, ¿verdad? Y si lo que vemos es que la reducción en el trabajo entre el 2005 y el 2009 fue de 1.5%, ese 0.2 significa un 8%, ¿verdad? O sea, Avancemos, esa reducción para esos niños de 12 años significó un 8%. Un 8% es poco, ¿verdad? Pero es porque es el de 12 años. Y yo quería asegurarme que entendieran cuál era la lógica de esta tablita. Ojo ya a los 14 años, porque ya ahí ya es más probable que salgan a trabajar y que necesiten plata. Y entonces ahí es donde el programa empieza a funcionar. Un 45% de la reducción que hubo se debe a Avancemos. Un 60 para los de 15, un 62 para los de 16 y un 45 para los de 17 años. Entonces el programa Avancemos tuvo un efecto un papel muy importante sobre esa reducción en el trabajo infantil. O sea que, aunque no lo podíamos ver aquí en esta figura al principio, ¿verdad? Jadi tenía razón, el papel que jugó Avancemos era bastante importante, pero había que hacer ese análisis, ¿verdad? Completo para asegurarnos que sí se debe al programa. Sí. ¿Por qué a los 13 años el efecto más bien es negativo? Ya es que no es significativo, es que lo que
lo que ves aquí es por esto. Todos los efectos son negativos menos los de ese año, pero es que no es diferente de cero. Por eso es que es tan bajo. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, digamos, es el problema con estadísticas que, digamos, nunca te va a dar cero exactamente, ¿verdad? Pero te da un número muy cercano a cero. Entonces, lo correcto habría sido eliminar ese efecto, pero digamos, para que vean la consistencia del cálculo. ¿Ves que no tiene estrellitas? Ni el de 12 años tiene estrellitas, ¿viste? Sí. ¿Verdad? Eso es que no, cuando no tienen estrellitas es que no son diferentes de cero. ¿Verdad? Y a veces cuando no son diferentes de cero, te cae arribita de cero, te cae abajito de cero y entonces, pero no significa nada de cero realmente. Ok. Entonces, lo último sobre los efectos sobre los programas sociales, ¿verdad? Es este estudio que hicimos, ese es Alejandro Abarca y mío. Alejandro está ahorita sacando su doctorado. Este es muy interesante porque por la especificación, ¿verdad? Vamos a ver si les explico. Aquí, ¿verdad? Queríamos ver el efecto de los bonos sobre la educación para ver si los bonos tienen efectos en el largo plazo. Entonces, lo que tratamos de hacer es un estimador de diferencias e indiferencias, y ya les voy a decir qué significa eso. Queríamos ver el efecto sobre la educación en el colegio. Entonces, vimos las personas, empecemos por aquí, que recibieron el bono cuando tenían 12 y 18 años. Y estas personas de abajo que recibieron el bono cuando, vamos a ponerlo aquí, entre 12 y 13 años, perdón, esas personas recibieron el bono entre 12 y 13 y estas personas recibieron entre 17 y 18 años. ¿Qué personas se benefician del bono para el colegio de esos dos grupos? ¿Quiénes van a tener el bono durante el colegio? Durante sus años de colegio. ¿Los que lo recibieron cuando tenían 12 o 13 años o los que lo recibieron cuando tenían 17 o 18? Los de 12 y 13. Exactamente, ¿verdad? Entonces, estos van a ser como los individuos tratados y estos van a ser los individuos control. Estos los control y estos los tratados. Una especie de control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es asegurarme que tengan las mismas características. Si son personas que no tienen bonos, entonces yo no sé, tienen que ser muy diferentes a los que sí reciben el bono. Pero estos todos tienen bono. La única diferencia es que uno los recibió de tal forma que podían ser aprovechados durante el colegio y los otros los recibieron de tal forma que no podían ser aprovechados durante el colegio. Entonces esto ya me da un efecto que es de 16 puntos porcentuales. Ese es el logaritmo. Entonces eso es un 16% más de años de educación, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué creen que puede estar pasando aquí, además del efecto del bono, en esta comparación? Yo lo que pensé inmediatamente fue el efecto de la edad. Exactamente. ¿Cuál sería el efecto de la edad? Eso es. ¿Quieres elaborarlo un poquito? Bueno, o sea, no estoy como muy segura, pero Ajá, dale. Ahí lo corregimos. es que, digamos, lo primero que pensé fue el efecto de la edad, que ya las personas a los 17 y 18 tienen como miras otros objetivos.
Y digamos, luego el de 12 y 13 de fijo van a estar en el cole, en cambio los otros no, pero no sé cómo elaborarlo más. Ok. Entonces, digamos, vamos a ver, eso es un efecto, ahí es por el bono, ¿verdad? Si fuera por el bono, los jóvenes disfrutan del bono y los otros no. La cosa es que las generaciones, conforme van avanzando, también van educándose más. Entonces, yo no sé si se debe a ese proceso de que conforme la gente se va haciendo más, va avanzando, se va educando más, o se debe al bono, porque termino comparando grupos o dos generaciones diferentes. ¿Ves? Una que tenía 12 o 13 años en ese año que recibieron bono y otra que tenía 17 y 18 años. Entonces yo no sé si hay un efecto de generación o un efecto realmente del bono. ¿Ok? ¿Quedó claro? Podría ser otro tipo de efecto también, digamos. ¿Cómo cuál? Si se te ocurre otro. ¿Cómo Que cuál? tal vez las personas de 17 o 18 años están más dispuestas a seguir con sus estudios, por así decirlo. O sea, digamos, como que ya hubo como gente perdida a lo largo cuando tenían como 12 o 13 años, y entonces no se está viendo como esa población que se fue anteriormente, los años atrás. Sí, ahí están todos, pero, o sea, aquí no, o sea, es la encuesta de Entonces, hogares y están todos. Están los que se salieron y los que no se salieron. sí, no, sí. O sea, no hay caída de personas. O sea, eso es el grupo. Entonces, ¿cómo hago yo para quitarle ese efecto de la generación? Lo que hicimos fue, nos fuimos a la gente que no recibe el bono, ¿verdad? Y calculamos la diferencia entre una generación y la otra. ¿Ven? Esta es la diferencia. Este es los niveles de educación en logaritmo para los que tenían 12 y 13 años. Y esta es la educación para los individuos que tenían entre 17 y 18. Entonces, esta es la diferencia. Esto es como el efecto generacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Esto, que es el efecto del bono más el efecto generacional. Y tengo esto, que es del efecto generacional, porque aquí en este grupo nadie recibió el bono. Entonces, agarro este y le resto este. Y me da esto de aquí. Y este es el efecto. Entonces, si le resto eso, ¿esto qué es? ¿El efecto de qué? Del bono. Este tiene el efecto del bono más el efecto de la generación. Este solo tiene el efecto de la generación, entonces se lo quito y me queda solo el efecto del bono. Y entonces puede decir, no, el efecto sí, ahora sí ya estoy seguro que el efecto del bono es como de 9%. Entonces el bono aumenta los años de educación como en un 9%, aumenta la probabilidad de terminar la secundaria como en un 4% y aumenta la probabilidad de terminar noveno como en 8.7%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que a partir de aquí podemos concluir? Que el bono tiene un efecto positivo sobre la educación. ¿Verdad? Ojo, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Que estamos dando un bono, es un programa social que es una transferencia en especie, o que es lo mismo, una transferencia en efectivo que está condicionada a que se gaste solamente en la infraestructura del hogar, ¿verdad? No puede gastarse en más, o sea, está definido así y está bien controlado, ¿verdad? Entonces solo puede generar aumentos o mejoras en la infraestructura de casa, ya sea porque se construyó, se mejoró la casa o se construyó una casa nueva, ¿verdad? Entonces, esos efectos son positivos y significativos. ¿Qué opinan de estos resultados ahora que estamos en pandemia?
¿Creen que podrían bajar o subir los efectos de los bonos ahora que estamos en pandemia? Los efectos del bono de educación. Son efectos de bonos de la vivienda sobre la educación. Ah, Yo pensaría que van a subir ¿Verdad? ¿Por qué? por el hecho de que estamos todos encerrados en la casa. Y ahora juega un papel muchísimo más importante el bono. Por eso cuando, digamos, una de las cosas que me asustó más dentro de esas discusiones en la Asamblea Legislativa es cuando propusieron reducir los profe, bonos de vivienda pues, ahorita, que es, o sea, puede ser bastante peligroso. Esteban, ¿ibas a decir algo más? Sí, ¿no? Que más bien, aún así, ha aumentado mucho la deserción por lo que ha sido como la pandemia. Entonces, yo no sé si más bien, si eso sea verdad. Seguro que es verdad. O sea, bueno, yo también lo he oído. que, Yo que, pienso que, ajá. bueno, que esto del tema de la modalidad virtual, desde cómo lo está manejando el MEP, ha sido un poco complicado, porque no es como lo manejamos acá en la U, ¿verdad? Entonces yo pienso que tal vez no todos los chicos han tenido el acompañamiento que deberían haber tenido, porque el MEP obviamente no estaba preparado ni tenía profesores formados, entonces por eso se ha complicado un poco más. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí. Profe, es que digamos, yo estoy haciendo TCU con el MEP Ujú. y más bien, digamos, al estar hablando con muchas profesoras y bueno, con las profesoras con las que me tocaba para la enseñanza de inglés, me estaba hablando de mucho de la deserción de lo que ha sucedido en esos últimos 5 meses y de cómo con algunos estudiantes tienen cero contacto, como Ujú, no pueden ujú, recibir clases, no sí. pueden tener nada e incluso, digamos, para ciertas cosas no se les puede evaluar. Entonces, yo no sé si incluso con los efectos de los bonos hacen que los mismos estudiantes, o sea, digamos, no sé si los efectos de los bonos ayuden a los estudiantes a mantenerse educándose, porque digamos, al menos con lo que yo he visto, yo no lo veo, o sea, como que está ayudando, por así ¿Que esté decirlo. ayudando qué? Pero tal vez no ¿Quién significativamente, sabe que esté ayudando qué? a mantener a los estudiantes en las instituciones. Ok, ok, vamos desde el principio entonces para conectarlo bien, ¿verdad? Más formalmente. Fijo, ahorita hay una deserción muchísimo más alta, ¿verdad? Esos números, yo había oído digamos, por las razones que comentó Hadi y lo que estás viendo vos, ¿verdad? Que te comentó la profesora de inglés. Yo había oído de, eh, de una persona del Ministerio de Educación que nos dijo una cosa así como que habían 40% de estudiantes que nunca se habían conectado a Teams, que creo que es la plataforma que están usando en educación. O sea, 40% estaban totalmente perdidos y 70% se conectaban 3 veces o menos por semana, cuando tenían que estarse conectando todos los días, ¿verdad? O sea que el 70% no está recibiendo el nivel de educación que debieron de haber recibido. Solo el 30% se están conectando 4 y 5 veces por semana, ¿verdad? Entonces, ya eso nos dice que los efectos de la pandemia sobre la educación son terribles. Ahora la pregunta es, ¿por qué la pandemia tuvo tantos efectos negativos? Y esto lo voy a conectar inclusive con el trabajo de los compañeros para hoy, ¿verdad? Lo que estamos viendo es un choque, ¿verdad? Y aquí la discusión es un choque que hace que baje el nivel de educación. Y aquí la discusión es si un programa social hace que ese choque no sea hasta aquí, sino más bien sea solo hasta aquí, ¿verdad?
Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta que ustedes están planteando cuando empezaron a hablar de la pandemia. Entonces, los mecanismos de por qué baja hasta aquí son cosas que ustedes ya comentaron, que los profesores no estaban preparados, que los estudiantes no estaban preparados, y puede ser mucho que dentro de que los estudiantes no estén preparados, se deba a la infraestructura que tienen en la casa. Pues hay una parte que es una infraestructura física y hay otra parte que es como una infraestructura de capital humano que hay en la casa, ¿verdad? Que si los papás están monitoreando, o las mamás que los niños sigan estudiando, o que si simplemente no tienen el espacio físico y no tienen las computadoras, o si entraron las computadoras no saben cómo usarlas para entrar. Entonces, si me preguntas, o sea, si hay un choque, hay un choque. O sea, de eso estamos de acuerdo, pero el efecto de los bonos de vivienda, por lo menos es mi opinión, y sería interesante testearlo, ¿verdad? Porque es una hipótesis, ¿verdad? Es que el bono de vivienda, cuando mejoras las estructuras de vivienda, te permite que los estudiantes no caigan aquí, sino que solo caigan hasta aquí, ¿verdad? Esa es mi opinión. Pero es una cosa que hay que analizar empíricamente. Pero, digamos, dado que el bono hace diferencia en los niveles de educación, también lo puedes ver como que hay un efecto que es la pandemia que está cayendo para acá, y si les pones los bonos, entonces empujas para arriba, haya o no haya pandemia, ¿verdad? Que es el resultado que tenemos, que es un resultado cuando no hay pandemia. Entonces, eso logra reducir o mitigar el efecto, ¿verdad? Y un poco los compañeros prepararon, que es exactamente lo mismo, por eso es que se hace tan interesante esta discusión, que prepararon un estudio, o sea, prepararon el paper, hoy tocaba el de Jambrí, ¿verdad? ¿Alguno que preparó el paper está presente? Ninguno. Bueno, puede ser que ninguno, porque reviso más exámenes de los que están aquí. El paper... Pues yo estoy bueno. presente. Dale, pero es que hay mucho escándalo. Ok, no importa, no te preocupes. ¿Tienes nos puedes decir un poco rapidito de qué es tu paper? Era bueno, lo que hacían era un estudio sobre las transferencias para educación condicionadas con los datos de panel de Progresa, cuando había un choque. Exactamente. Un shock de ingreso, o sea, básicamente lo que hablaba era que... Exactamente. Que había como una disyuntiva entre si iban los estudiantes a las escuelas y colegios, bueno, secundaria, o mantener un nivel de consumo en la familia. Y empíricamente sí se notaba que sí, muchos de los que recibían sí seguían la educación, pero no necesariamente porque no estaban todos los datos. De eso se trataba. Y creo que había, muchísimas gracias, Natalia. Y si mal no recuerdo, habían choques para los que Progresa ayudaba y para otros choques no ayudaba. Entonces, no sé si me parece que eran como para los choques climáticos o algo así, que sí ayudaba. Entonces, ajá, básicamente ayudaba si había como enfermedad. Ajá. Y otro más, pero ya como huracanes y todo eso, no, lo sacaba de ahí. Ajá. Entonces, es exactamente esa idea que estamos discutiendo, ¿verdad? Solo a nosotros nuestro choque es la pandemia, ¿verdad? Pero esos choques los choques del paper son diferentes, y un poco lo que vemos es, bueno, viene el choque y se baja la variable dependiente, no recuerdo, creo que era en educación, por ejemplo, baja la educación, y después a los que tienen
progresa, el efecto no es tan grande, sino que es un poquito mejor. Bueno, ahí en la presentación van a ver mejor los detalles, pero es exactamente sobre cómo hacer la pregunta empírica. Y sería muy interesante ver si estos resultados digamos, de bonos también tienen esos efectos de choque o no. Dado el efecto tan grande que tienen en momentos donde no hubo pandemia, y dado que ahora la infraestructura del hogar juega un papel muchísimo más importante durante el proceso de educación, porque ya no tienen clases donde ir a aprender, me parece que el efecto digamos, creo que va a haber un efecto de reducción del efecto negativo del choque, ¿verdad? Pero es una pregunta empírica, así que Esteban todavía podría estar en lo correcto y puede ser que el efecto sea tan grande que no haya bono que lo reduzca, pero me parece que sí. Pero bueno, es una pregunta empírica. Ok, entonces yo creo que nada más para terminar, terminemos con lo del comportamiento y los programas sociales. Digamos, el comportamiento ha tratado de explicar o generar razones. La teoría del comportamiento, ¿verdad? De economía del comportamiento ha tratado de explicar razones por las cuales los programas sociales tienen una baja participación. Hay muchísimos programas sociales donde la gente no va. Y bueno, hay una gran discusión, creo que en el video de Duflo habla, ¿verdad? También sobre esto tiene que ver más con comportamiento. Creo que era para ir a visitar las clínicas para darle vacuna a los hijos, pero como a veces estaban abiertas o cerradas, no querían ir, pero si les ofrecían además arroz, decían, bueno, vamos, ¿verdad? Eso es como un notch, un empujoncito, ¿verdad? Para participar en un programa social. Muchas veces es por falta de tiempo, ¿verdad? Porque imagínense lo que es agarrar el bus a otro pueblo para vacunar al hijo y que la clínica esté cerrada o que haya incertidumbre sobre cuándo está abierta, ¿verdad? Pierdes un montón de tiempo. Y también hay falta de información. A veces no sabes que existen los programas, a veces no sabes qué requisitos tienes que tener para tener acceso a los programas y eso hace que la participación sea más baja. Entonces, intervenciones de información o pequeños nudges o empujoncitos, ¿verdad? Que sería la traducción, pueden ayudar a que haya aumento en la participación de los programas. Si el gobierno es hábil, lo que tendría que hacer es darle empujoncitos a las personas que se beneficiarían o que tendrían más impacto, que el programa social tendría más impacto en ellos, ¿verdad? Entonces, hacer empujoncitos sobre ese grupo de personas localizadas, ¿verdad? Focalizados, que además normalmente estas intervenciones son relativamente baratas, es un correo, una llamada, un mensaje de texto, ¿verdad? Y puede generar cambios grandes. Otra cosa que explican la economía del comportamiento es que a pesar de participar en programas, a veces estos no tienen efectos, sobre todo porque muchas veces las intenciones no se convierten en acciones, porque digamos ahí, bueno, se habla de que hay mucha demanda cognitiva para las personas que están en estado de vulnerabilidad, porque tienen que resolver un montón de cosas simultáneamente y más cosas que una persona que no está en esa situación y que no les da chance, o sea, eso limita que el efecto de los programas, digamos, limita el alcance de los programas. Y después, bueno, dada esta situación, se puede promover nuevas soluciones, de eso ya les hablé, ¿verdad? Y lo que hay que buscar es reducir los costos de las acciones deseadas, que es un poco lo que hablaba Duflo en el video, y proveer información, que es lo que les acabo de decir, inclusive proveer información en forma focalizada puede ser muy efectivo. Entonces,